Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la casa del Señor. Les invito, queridos hermanos, a abrir vuestras Biblias en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Este año, como sabemos, vamos a predicar, según el calendario litúrgico, el libro de Malaquías, que consta de 4 capítulos, gracias, y el libro de Hebreos, que también es el último libro que nos corresponde del Nuevo Testamento. En ese sentido, queridos hermanos, les invito a abrir vuestras Biblias en el libro del profeta menor Malaquías. Menor no es porque es pequeño o tiene menos años, sino es porque el libro que ha escrito es pequeño, son 4 capítulos, a diferencia de un profeta mayor como Isaías, por ejemplo, ¿no? Jeremías. Entonces, desde enero ya se está predicando, desde el capítulo 1 de Malaquías, y se predicará hasta fines de marzo. La última semana de marzo empezaremos a predicar según el calendario litúrgico con Hebreos. En ese sentido, queridos hermanos, nos vamos al capítulo 2, versículos 13 en adelante. Como verán en sus trípticos, hay un resumen, un bosquejo, siempre ponemos, de los puntos principales, ¿no? De los puntos principales que se van a aprender en esta prédica. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tener acceso a tu trono a través de la sangre y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo que caminamos, Señor, no en medio de la oscuridad, sino alumbrados por tu palabra, mientras el lucero de la mañana se aproxima, Señor. Caminamos bajo la lámpara y la lumbrera, que es tu palabra. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable y aplique tu palabra en nuestros corazones. Líbranos del error, ya sea en la comprensión o en la disertación, sabiendo que tú eres soberano sobre todas las cosas que pasan y que siempre tu palabra va a perdurar en beneficio de tu pueblo. En tu santo nombre oramos con acción de gracias. Amén. Entonces, como verán, el título de la prédica es un poco fuerte, pero es el texto el que lo expone. Habla que Dios aborrece el divorcio y está en contra del desleal. Dios aborrece el divorcio y está en contra del desleal. Primero, para hablar de divorcio, que no es el tema matrimonio, el tema es divorcio, pero tenemos que entender qué es el matrimonio cristiano. Vamos a tocar algunos puntos de lo que Dios dice que es el matrimonio cristiano. Y como primer punto, el versículo 14, ¿no? Habla de que Dios se indigna al ver el maltrato de las mujeres. Dios se indigna al ver el maltrato de las mujeres. 2, Dios estableció la unidad indivisible del matrimonio para la generación de un pueblo santo, que es el versículo 15. Y el versículo 16 nos hablará que Dios aborrece el divorcio y está en contra del desleal, que es el título de esta prédica. Entonces, para empezar, nosotros tenemos claro, según la prédica del anterior domingo, muy bien hecha por nuestro pastor Nelson Ayllón, que Dios habla sobre la idolatría. Ustedes recordarán, queridos hermanos, por qué cayó el reino de David. A causa de la idolatría. ¿Quién fue el último rey de Israel antes de su división en el pueblo de Judá e Israel? Fue Salomón. Y el hijo de Salomón fue el que prácticamente en su reinado se dividió el reino. ¿Por qué? Por la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? El primer mandamiento del decálogo, ¿cuál es?
¿Qué dice el primer mandamiento? No adorarás a otros dioses ni te inclinarás delante de ellos. Ese es el primer mandamiento. Y Dios lo puso como primer mandamiento, porque es en el cual el ser humano es más proclive a caer. ¿Y por qué es más proclive a caer? Porque está en juego su voluntad y la voluntad de Dios. Está en juego el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre que quiere seguir haciendo caso a su voluntad, que es el principal ídolo del ser humano, es uno mismo, y la voluntad de Dios, que es la nueva criatura. El apóstol Pablo habla muy claramente en el capítulo 7 de Romanos cómo es que luchaba con este viejo hombre y hacía lo que no quería a veces. Ese es el principal obstáculo para que nosotros obedezcamos a Dios. Obviamente, ese yo es movido por varios intereses y dentro de ellos está, en primer lugar, el dinero. El dinero por el cual nosotros dedicamos casi todo nuestro tiempo. Es una realidad, pero puede de repente esta actividad reemplazar a Dios. En ese sentido, ¿no? El anterior domingo, el pastor Nelson habló de que el pueblo de Judá y de Israel otra vez estaban cayendo en lo mismo que cayeron sus padres. Recordemos más o menos antes de la caída de Jerusalén que predicó el profeta Jeremías. El profeta Jeremías predicó 40 años. 40 años hablando al pueblo de Israel, hablando a los judíos, a Jerusalén. 40 años diciéndoles, no hagan idolatría, no adoren a dioses paganos, no se unan con gente de otros pueblos en yugo desigual. Y si vemos aquí el versículo 13, yo les pediría por favor, si tienen todos Biblia, si no tienen, los diáconos o los sugieres van a alcanzarles Biblias, porque es importante que tengan su Biblia y puedan seguir la prédica. El versículo 13 dice así, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Si nosotros vamos a Jeremías, yo voy a leer en el capítulo 11, versículo 15, dice así Jeremías, todavía a los padres de los que regresaron de Babilonia, de los que regresaron del imperio persa. Recordemos que más o menos el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor pues destruyó a Jerusalén, destruyó sus muros, quemó sus puertas y destruyó el templo de Jehová. Y antes de ese periodo, de ese tiempo, Jeremías 40 años antes comenzó a profetizar, a advertir al pueblo, pero el pueblo era duro de cerviz. Y en Jeremías capítulo 11, versículo 15 dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa? Jehová está hablando a través de Jeremías y le dice, ¿qué derecho tiene mi amada, mi pueblo, en mi casa? ¿Qué derecho? Si mi amada ha fornicado con ídolos, si mi amada me ha sido infiel, ¿qué derecho tiene estar en mi casa? Habiendo hecho muchas abominaciones, pregunta el Señor, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? ¿Tú crees que con sacrificios, con oraciones, con llantos, vas a poder comprar mi voluntad? ¿Vas a poder cambiar mi voluntad? Y esto sucede cuando algo terrible estaba pasando.
al pueblo de Judá. Y recordemos que cuando les dice esto, prácticamente eran vasallos del imperio persa, Artajerjes primero. Ellos eran vasallos. Había mucha pobreza en las tierras de Judá y en Israel, peor aún. No había comida. Había muchos enemigos que querían cercarlos. No tenían muros en la ciudad. Recién estaban terminando. Se encontraban en una situación muy crítica. Y la próxima prédica, propaganda al pastor Nelson, va a hablar sobre la ironía del pueblo, diciendo que Dios beneficia a los malos. Entonces hay que ser malo para que nos beneficie, viendo de repente el imperio babilónico, cómo florecía, y después el imperio persa. Y en ese sentido el Señor les dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto, y de clamor, y así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es cierto, hubo idolatría, que era muy sancionada por el Señor. Por eso el Señor no quiere que nos unamos en yugo desigual, y esto a los jóvenes solteros. El Señor no quiere que nos unamos en yugo desigual, porque claramente dice en 2 Corintios capítulo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eso es lo que siempre pasó con el pueblo de Israel. Se mezcló, empezando por inclusive David, pero Salomón ya tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Y dice que llevaron la fe de Salomón a los ídolos. Y así si sucedía con la persona, de repente el rey, pues sucedía con los sacerdotes, sucedía con los levitas, sucedía con los cantores, sucedía con el pueblo en general. Pero el Señor dice, ese es un asunto grave, del cual yo voy a separar, dice, al que haga tal cosa, del pueblo del Señor. Por eso es que cuando vino Esdras, prácticamente separó a los 110 judíos que se habían juntado con otras mujeres, hicieron un juicio e hicieron la separación, y esas mujeres se tuvieron que ir entre sollozos, llantos, inclusive algunas tenían hijos. 110 conté yo en el último capítulo de Esdras, capítulo 10. De más o menos 11,000 personas que salieron de la cautividad. Y el Señor fue severo en este sentido, de la unión desigual. Pero también aquel Señor dice, yo no voy a tampoco ver sus ofrendas, por más que lloren, por más que clamen, por más que pataleen, yo no voy a ver sus ofrendas. En otras palabras, dice, yo voy a mirar a otro sitio. Y el pueblo pregunta en el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no vas a ver nuestras ofrendas? ¿Por qué? Y la respuesta del Señor es, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué duro, hermanos, ¿no? Porque has sido desleal, has sido traidor, has sido traicionero, infiel a la mujer de tu juventud, a tu compañera del pacto. ¿Cuánto se aplicaría esto en nuestros tiempos, queridos hermanos? Es cierto que luego de la creación el hombre fue creado primero, como dice Pablo, y la mujer fue creada a causa del hombre como ayuda idónea. Es cierto que la mujer fue engañada, como Pablo dice, y es cierto que también el pecado entró por Adán,
no por Eva, y es cierto que al varón lo puso de cabeza del hogar, de cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo. Esto no quiere decir que Cristo es menos que Dios Padre. No quiere decir que el varón es más que la mujer, sino es que el Hijo se somete voluntariamente para hacer la voluntad del Padre con un mismo propósito. Cristo se somete voluntariamente a la voluntad del Padre para cumplir un propósito del Dios Trino. De igual manera, el hombre es cabeza de la mujer y la mujer se somete voluntariamente a la autoridad del varón para cumplir un propósito divino. Pero obviamente así fue creado el matrimonio. Pero vino la caída y en la caída esta línea muy fina entre lo que es cabeza y opresor desapareció. No solamente en la cultura judía, en todas las culturas de nuestro planeta. Se ve en cualquier cultura, cristiana o no cristiana, la opresión que la mujer sufrió por parte del hombre. Primero, como Dios dijo, parirás con dolor. Y tu deseo será para el varón, y él se enseñoreará de ti. Ese fue el castigo. La mujer tiene periodos vulnerables, el embarazo, la gestación, el parto. Y por esos periodos de lo que es el parto, la gestación, la lactancia, pues vemos que la mujer de alguna manera está en desventaja delante del varón. Y a veces el varón aprovecha esa situación para enseñorearse de la mujer, no ser su líder, no ser de repente el que la guía, sino el que la oprime. Y eso había pasado en todas las culturas conocidas en la tierra y por qué no en la cultura hebrea. Por eso es si vamos, me gustaría leer en Deuteronomio, capítulo 24, a veces es difícil entender esto de la carta de repudio que aceptó Moisés para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo es posible que Moisés haya aceptado una carta, que el hombre pueda darle una carta de divorcio a la mujer? Pero vamos a entender esto en su contexto. Capítulo 24. Si me siguen, capítulo 24 de Deuteronomio, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta situación de dar una carta de despedida por algo indecente se convirtió por cualquier cosa. ¿No te gusta cómo cocina? Su carta de despedida. ¿Tienes otra mujer que te gusta? Su carta de despedida. Quizá ya envejeció y no te gusta más que otra más joven, su carta de despedida. De lo que era algo indecente se convirtió por cualquier cosa. Y esto lo vemos con nuestro Señor Jesús, ¿no? Más adelante, el asunto era, si no daba esta carta de despedida o de repudio, ¿qué hubiera pasado con la mujer que era ya abusado por su marido, que era maltratada por su marido y que tenía ya otras mujeres? ¿Qué hubiera pasado con una mujer si no tenía una carta de despedida? Hubiera sido maltratada toda su vida. Toda su vida hubiera sido maltratada.
por lo menos una carta de despedida, tenía la opción de casarse con otro varón, que quizá la quiera. Y no podía regresar con el anterior varón. ¿Por qué? Porque ese varón la despreció. Ese era el sentido de Moisés. Porque si vemos que no hay carta de despedida, vemos lo que pasó con esta mujer. Yo presumo que esta mujer pasó por esto, de que no tuvo una carta de despedida. El varón no la repudió. Y vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice así. Capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Miren, ¿qué tal trampa? El único que podía dar sentencia de muerte era una autoridad que representara al César, nadie más. Si alguien daba sentencia de muerte, tenía que morir por esa sentencia de muerte, porque esa sentencia de muerte solamente la podía dar un representante del César, en este caso el gobernante. Y le estaban tendiendo esa trampa. Por un lado, la ley decía que sí había que apedrearla, y por otro lado estaba la ley romana. Vamos a ver a quién hace caso. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo me pongo a pensar qué cosa escribiría, ¿no? De repente estaba haciendo sumas y restas en cuanto a cuánto esta mujer era maltratada en ese matrimonio. Quizá en su omnisciencia veía cuánto sufría esta mujer en su matrimonio. Por eso el texto que hemos leído, Dios atestigua contra ti. Él ve, no ve la mujer que adulteró, ve realmente cuáles son todas las circunstancias que llevaron a esa mujer a adulterar. Ve la situación real de la mujer en su real contexto, de esos tiempos, de estos tiempos y de los tiempos futuros. Y dice así: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor es perfectamente justo. Comprendió la situación real de esta mujer que vivía. E inclusive el adulterio, la fornicación, le dijo: Ni yo te condeno. Porque vio la situación real en la que vivía esta mujer. Y le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa era la situación de la mujer en esos tiempos. Y en nuestros tiempos también, hermanos. En nuestros tiempos también. Somos testigos muchas veces que en las mismas iglesias. Yo recuerdo a una hermana que hace muchos años, antes de que saliera de Cusco, pues era esposa de un líder de una iglesia, no de nuestra iglesia, de otra iglesia. No voy a decir nombres. La cosa es que esta hermana y estos hermanos lideraban y tenía 2 hijitos pequeños. Y de ahí, cuando nosotros nos vinimos con mi esposa por especialización a Lima, nos enteramos que hallaron de camino de Cusco a Machu Picchu una mujer envenenada y 2 hijos envenenados pequeños. Y después, en las investigaciones, se dieron cuenta que el marido maltrataba a la mujer.
y la mujer no sabía qué hacer. Y en su inmadurez, porque él se había casado con un creyente, líder de la iglesia, se había guardado para él, se dio cuenta de que la maltrataba a sus hijos. Todo un revuelo en la comunidad cristiana en Cusco. Les digo que no hay más peligroso, como dije alguna vez, que un incrédulo, que uno se case con un incrédulo o una incrédula, pero mucho más peligroso es darse con un lobo disfrazado de oveja dentro de una iglesia. Casarse con una persona que dice ser cristiano, pero cuando uno da su voto, cuando uno entrega su corazón, se da cuenta que es un maltratador. O quizá al revés, se da cuenta que es un idólatra. No hay nada más triste que eso, hermanos. Y por eso el Señor en el texto dice así, si vamos a nuestro texto, dice, mas diréis ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Miren cómo a Dios aborrece esto. Yo soy testigo que tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. Yo lo veo. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en las alegrías y en las tristezas hasta que la muerte nos separe. No hizo él uno, versículo 15, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Una sola carne. Y sin embargo tenían muchas mujeres, tenían carta de despido, y ahí otra vez vienen los fariseos y los escribas a poner trampa al Señor Jesús, pero estaban hablando con el Creador del universo. Capítulo 19 de Mateo, capítulo 19 de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren, ya no era por cuestiones indecentes, ya era por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto estaba sucediendo a inicios de nuestra era, hermanos. ¿Quién podría hablar de iguales derechos de varón y mujer como una sola carne delante de los ojos de Dios en ese tiempo? En un tiempo en que la mujer era peor que una bestia de carga, porque la bestia de carga por lo menos tenía un valor importante, porque servía para trabajar. La mujer era tratada peor que una bestia de carga. No solo en la cultura hebrea, en casi todas las culturas de nuestro mundo, en la historia de la humanidad. Le dijeron, versículo 7, le dijeron que pues mandó Moisés dar carta de divorcio. Entonces, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, por la dureza de vuestro corazón. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren cómo les cayó esto a sus propios discípulos.
que ellos tenían la mentalidad de que la mujer podía ser repudiada y yo podía casarme con otra las veces que yo quisiera. Y a los propios discípulos, miren el 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y el Señor Jesucristo, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. La pregunta es, ¿quién es el dador del matrimonio cristiano? ¿Quién es el fundador del matrimonio cristiano? ¿Quién es el que une el matrimonio y dice, lo que yo uno, no lo separes tú? Dios, Jehová, Yahvé. Él es el que une verdaderamente los matrimonios. Por eso es que las tasas de divorcio en todos los países a nivel mundial hacen un promedio de 60%, 58% a 60% se divorcian las parejas y se soportan 30%. Y el resto tienen un matrimonio verdadero. En casos de infidelidad, bordean el 56% en varones que atestiguan, estando casados, haber tenido otra relación sexual con otra mujer. Y 26% las mujeres también declaran haber tenido una relación sexual estando casadas. La situación es esa del matrimonio. Por eso el Señor dice acá, no todos son capaces de recibir esto, no todos, sino aquellos a quienes es dado. Si tienes un matrimonio feliz, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Tú eres el buenito? ¿Sale de ti? No, Dios te lo dio en su misericordia. Y es cierto, como hemos visto, que el hombre es cabeza de la mujer. Así como Dios es cabeza de Cristo. Siempre véanlo de esa manera, para que no entremos en confusión. El hombre es cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo. Y en ese sentido, el llamado que siempre hace la Biblia es a los varones en su forma mayoritaria, la exhortación. Y eso es lo que vemos acá, que está hablando, no es porque sea el Antiguo Testamento, porque ya estaba definido desde el principio que el hombre era cabeza de la mujer. Por eso es que dice que Eva fue engañada. Pero ¿quién fue el responsable? ¿Por quién entró el pecado? Dice el Nuevo Testamento, por Adán. Pero si Eva fue engañada, no, es que Adán recibió el mandamiento. Eva todavía no existía. Adán recibió el mandamiento. ¿Y quién recibe el mandamiento de amar a la mujer? En ninguna parte del Nuevo Testamento y el Antiguo dice, en el contexto matrimonial, no de iglesia, mujeres, amad a vuestros maridos, en ninguna parte. Sino dicen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y a las mujeres les dice, mujeres, respetad a vuestro marido. Mejor vayamos al texto. Dice así, Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante, para terminar ya la prédica. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y acá viene la clave, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. ¿Qué significa sustentar? Proveer, proporcionar.
lo necesario para que esa persona se desarrolle. Y desarrollar significa también incluye gestar y tener hijos, sustentar, proveer. Y la otra palabra, cuidar. ¿Qué significa cuidar? Proteger. Darle una cobertura espiritual primero, animarla a que lea la Biblia, animarla a que venga a la iglesia, animarla a que ore con uno mismo. Eso significa cuidar espiritualmente. Cuidar emocionalmente es no ser rudo con ella. Y en esto caemos bastante los varones. No ser rudos con ella, porque son vasos frágiles, dice la palabra. Eso es cuidar. Cuidar también a nivel físico. Obviamente, eso creo que es lo más fácil. Si alguien falta el respeto a nuestra esposa, ahí salimos como mandriles, ¿no? Pero cuando de repente vemos que nuestra esposa comete un error, ya no somos tan cuidadosos con nuestra esposa. Entonces es muy importante entender esto. Quien ama, provee y cuida. Aquel que dice que ama, pero no ama de verdad, no provee ni cuida. La palabra dice, peor es el incrédulo que una persona creyente que no da provisión a su casa. Es peor que un incrédulo, dice Pablo. Es cierto, vivimos en un tiempo de espinos y cardos, y es difícil ganarse el pan. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero también dice Salmos que he vivido mucho tiempo y nunca he visto un justo mendigar pan. La provisión de Dios. Si uno no tiene trabajo, dice que tenemos que ser excelentes buscando trabajo. Ese es nuestro trabajo, buscar trabajo. Y en ese sentido la mujer también tiene que entender que su esposo es excelente en buscar trabajo. ¿Y qué más dice? Como también Cristo a la iglesia. ¿Cuánto le costó a Cristo sustentar y proteger a su iglesia? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Le costó la vida. Igual a los hombres nos tiene que costar la vida. No será de golpe, pero es año a año. Vas envejeciendo, vas amando, envejeciendo y amando. Y ese es el matrimonio cristiano. Y al final a la mujer dice 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yendo a nuestro texto, ya vamos a entender perfectamente lo que estaba pasando ese tiempo con el pueblo judío. Y dice así, mas diréis, versículo 14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no voy a recibir tus oraciones? ¿Por qué no voy a recibir tus ofrendas? ¿Por qué no quiero ver tus sacrificios? ¿Por qué no quiero escuchar tus oraciones? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué quiere decir cubrir de iniquidad? Significa que si tú te divorcias, si tú abandonas a tu mujer, tú estás manchado. Estás cubierto de pecado para Dios. Por eso dice, rechaza al desleal. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En Proverbios habla, Proverbios 27:8 dice, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su hogar. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su hogar. No creo que haya aves que se vayan de su nido por decisión propia. Tendría que haber algo realmente externo, muy fuerte, para que un ave se vaya de su nido.
pero dice que como el ave que se va de su nido, que es algo antinatural, porque lo natural es que el ave empollará hasta que los polluelos salgan y puedan volar, es lo natural, lo antinatural es que se vaya de su hogar. Así es el hombre, dice, que deja no dice su hogar, dice su lugar. ¿Cuál es el lugar de los que somos casados? ¿Cuál es el lugar? Proveer y cuidar a nuestras esposas. Ese es nuestro lugar. Y si dejamos eso, ya estamos fuera del lugar. Para Dios estamos fuera de lugar. Y una ilustración que de repente se puede aplicar a esto, el matrimonio, queridos hermanos, es una institución que Dios la ha instituido, valga la redundancia. Es tan poderosa esta institución que va a seguir desde que Adán y Eva y va a seguir hasta que Cristo venga. Hagan lo que hagan las ideologías que van en contra del matrimonio. Obviamente, el hombre siempre va a querer destruir esta institución que Dios ha creado, Dios ha instituido. ¿Por qué quieren destruir esta institución? Porque representa a Cristo y su iglesia. Y grande es este misterio, dice Pablo, claro, refiriéndose a Cristo y a su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Y obviamente la gente que no es creyente, que está en contra de la fe cristiana, pues quiere destruir esta institución. Pero realmente es imposible destruir esta institución. Porque como vemos, de un matrimonio verdadero, pues salen hijos sanos. E hijos sanos son fuertes. Y las familias fuertes crean sociedades fuertes. Y las sociedades fuertes son naciones fuertes. El poder de una nación está en el hogar. Y todo el mundo lo sabe esto, los grandes gobernantes. Que el poder de una nación está en una familia bien constituida. Si hablamos de impuestos, si hablamos de productividad, dice que un hombre es más productivo cuando es casado que cuando es soltero. El hombre casado finalmente termina pagando más impuestos que el soltero. El casado tiene que pagar colegios, universidades, alimentación. ¿El soltero qué paga? Un país se mueve gracias a las familias. Pero obviamente esto podría ser como la Gran Muralla China, una edificación que se ve desde el espacio. Es la única edificación que se ve desde el espacio. Estaba investigando un poco hace unos meses de esta muralla china, porque me gustaría conocerla, y dice que esta muralla mide 21,000 kilómetros. O sea, es para rodear al Perú 3 veces. Estaríamos amurallados 3 veces, ¿no? Así como las 3 murallas de Constantinopla. Dice para rodear al Perú, que es 7,000 kilómetros de perímetro tenemos. Y esa muralla tiene 21,000 kilómetros. Y es una muralla que mide 8 metros. Es más alto que este edificio. Y tiene envergadura de 5 metros. Imagínense lo imponente de esta estructura que construyeron para luchar contra sus enemigos del norte. Y esta la construyeron 400 años antes de Cristo. Y esta muralla duró hasta el siglo XVI y nunca fue tomada. ¿Y saben cuándo fue tomado? Lamentablemente fue tomado en el siglo XVI cuando los mongoles sobornaron a unos que cuidaban unas puertas. Y estos fueron desleales con toda la historia de ese gran muro y abrieron las puertas. Y esa dinastía fue tomada por los mongoles. Y desde esa vez el muro cayó en descrédito. Comenzó a deteriorarse y ahora es solamente un monumento histórico. Igual es este gran monumento imponente que es el matrimonio. Lo que está destruyendo el matrimonio es la deslealtad, la traición, la infidelidad.
Y Dios nos libre de esto, queridos hermanos. Dios nos proteja de esto. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga los matrimonios de esta iglesia.